Lo dijimos en el sumario, estamos con Hugo Rossi, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, gracias por venir. Primero, ley de emergencia agropecuaria. En este momento, ¿cuáles son las regiones en riesgo? Y hoy tenemos 11 provincias con declaración de emergencia nacional. Son 11 regiones dentro de, regiones dentro de 11 provincias. Para que te des una idea, en el 2016 tuvimos 21, de 23 con producción, sacamos la ciudad de Buenos Aires. ¿La mayoría son por agua o por falta de agua? En este año la mayoría son por seca, la seca Por que seca. vivimos, que todavía la emergencia dura, porque generalmente tiene un plazo de vigencia de entre 180 y 365 días. ¿Y en qué consiste el beneficio que se da hoy a esas regiones? Hoy esas regiones reciben, te diría, primero la posibilidad del productor que tiene certificado de emergencia prorrogar el impuesto o los vencimientos de impuesto a las ganancias, sea de saldo o de anticipos, sin interés hasta la fecha en que venza su certificado individual, que es variable en cada provincia. Claro. Acuérdate, los certificados lo emite cada provincia. Entonces un productor afectado por sequía en Córdoba o Buenos Aires, por ejemplo, puede llegar a tener plazos de beneficios nacionales diferenciales, porque depende con qué plazo haya emitido su provincia ese certificado. Claro. Entonces, prórroga de impuesto a las ganancias, prórroga de mínima presunta, ganancia mínima presunta o de bienes personales. Eso en cuanto a lo impositivo. Y además se suspenden por hasta el plazo de su certificado las ejecuciones fiscales si es que tuviera alguna ejecución fiscal en curso. ¿Está cuantificada la cantidad de establecimientos o de personas o cómo se mida? Todavía no tenemos el dato definitivo porque las provincias todavía siguen emitiendo certificados. Para que te des una idea, es mucha gente. Probablemente sea mucha. Por ejemplo, Córdoba ya recibió 1.300 solicitudes de declaración de emergencia. Para este año te hablo, ¿no? Provincia de Buenos Aires 1.200, Santa Fe casi 1.500, y te hablo solo de 3 provincias, tenemos 11. Para que te des una idea, el año pasado tuvimos 22.000 productores en todo el país por los más diversos eventos climáticos con certificado. Pero es buena tu punto de lo fiscal, porque tenemos que hacer todavía docencia para que los productores se animen a usar los beneficios fiscales. Lamentablemente en Argentina todavía tenemos muchas veces el cuco de que las autoridades fiscales en realidad vamos a ir a buscar un beneficio que nos corresponde por estar en emergencia y nos van a terminar perjudicando con otra cosa. Sí, y otra que muchos le tienen miedo al papeleo. Y además lo burocrático. Pero esto es sencillo. Es sencillo, ¿no? La verdad que justo el caso de la emergencia es sencillo ante la AFIP. Uno tiene que ir a la agencia de AFIP que le corresponde 5 días hábiles antes del vencimiento del pago que quiera prorrogar. Claro, 5 días antes. Hábiles. Sí, hábiles. Bueno, igual. Es importante porque son más o menos 10 días. Debería ir antes de eso. Bueno, pero uno a veces se da cuenta de que le viene un vencimiento y sale corriendo y por ahí ya es tarde. Entonces, estando en emergencia no puede usar el beneficio. Y lo otro que es interesante para los ganaderos, que sí es el beneficio que más usan los productores, es la verdad, es lo que se llama venta forzosa de Hacienda. Es muy habitual que en este tipo de situaciones los productores vendan Hacienda por demás de su promedio habitual para salir a cubrir el bache financiero que le implica la emergencia. Liquidar capital. Exactamente. Entonces, esa cantidad de Hacienda que el productor haya vendido en exceso del promedio de sus últimos 2 años, ¿no? Por ejemplo, si un productor el año anterior vendió 100 animales y el anterior a ese 80, el promedio es 90 en los últimos 2 años. Si este año vende 110, sobre esos 20 no pagará impuesto a las ganancias por considerarse que lo hizo debido a la emergencia, en la medida en que los próximos 4 años recomponga el 50% de esa venta. O sea, 10 animales, el 50%. El tema es, con estos desfasajes que estamos viviendo, la tormentita económica, ¿qué pasa con los 500 millones de pesos que creo que es el monto que tienen? No hay plata que alcance para, si uno pretendiera ¿Pero se corrige? Indemnizar. No se corrigen porque la ley, que es del 2009, prevé que son fijos, no prevé ningún tipo de índice de actualización o corrección. Y no solo eso, sino que la ley del 2009 no prevé que se acumulen. Entonces, justo este año no, pero un año donde por ahí hubieran habido pocos desastres, uno dice, bueno, no tengo por qué gastar todo. Pero lo que era, no sé, si mucho en 2009... En 2009 eran aproximadamente 150 millones de dólares, hoy son licuado. 18, 20. Hablar en dólares, ¿no? Para que se entienda. Por supuesto que sí. Ahora, también es cierto que difícilmente la Argentina, en la situación presupuestaria y fiscal en que está, pueda disponer del monto necesario para indemnizar solo desde el Estado
el 100% de las pérdidas que ha sufrido el sector. Bueno, nos queda una última oportunidad. ¿Cómo viene el año? ¿Cómo viene en relación al anterior? ¿Por agua o por falta de agua? En la zona central, en principio muy buena. Vamos a tener una campaña de trigo récord, si Dios quiere. Quizás la más grande de toda nuestra historia como país, si termina como parece que viene por ahora. ¿Cuánto es? ¿Casi 20? No, es mucho. Y si Dios quiere vamos a tener casi 20 millones. Es ¿sí? mucho, ¿eh? Exactamente, casi 20 millones de toneladas. La verdad que es muchísimo. Y eso va a hacer que a su vez ingrese mucho dinero a la economía, ojalá en enero, cuando los productores salen a vender no solo el trigo, sino también los demás cultivos de invierno, ¿no? Así que en principio el clima parece que viene bien. Se trata de un año que empieza a corregir de niña, que veníamos a niño. Eso no quiere decir que vaya a haber exceso de precipitaciones necesariamente, sino una tendencia más hacia normalizarse y quizás un año húmedo. Con lo cual las perspectivas son muy buenas. Hugo, ¿hay un convenio con el RENATRE? Firmamos la semana pasada. ¿Qué significa eso? Bueno, el RENATRE es un órgano público no estatal. Nacional de Trabajadores Rurales y Activadores, ¿no? Exactamente. Donde están representados justamente las entidades del campo, además del sindicato de UATRE. Ese registro, además de administrar la libreta del trabajador rural, lo que hace también es de apoyo en obtener información que sirva para la fiscalización al Ministerio de Trabajo. Claro. Es un rol central, de hecho, desde que se creó, ha formalizado un montón, ha ayudado a formalizar un montón de trabajadores, falta un montón todavía. Nosotros lo que queremos es trabajar lo más cerca posible con el registro, porque para nuestro ministerio también la formalización laboral es central, más allá de que no somos el Ministerio de Trabajo. La obsesión del Momo Venegas era esta. Es que cuando uno parte de cadenas, y no solo la agropecuaria, en Argentina hay entre un 35 y un 40% de informalidad en la economía. Entonces, claro, cuando vos estás en economías con ese nivel de informalidad, depende de la actividad. Depende de la actividad. Bueno, digo, en depende de la actividad. Pero el campo tiene particularidades en la actividad laboral, por ejemplo, el trabajo temporario, ¿no? Vos tenés muchos trabajadores que giran por distintas provincias. Hace 15 días estaba... Exacto. Sí, entonces ahí la necesidad de fiscalizar y de contar con información es todavía más importante que en una industria, por ejemplo, urbana, donde el stock de trabajadores es permanente. Es muy vulnerable esa gente. Exactamente, así que un poco el convenio es para trabajar más en conjunto y puntualmente para compartir información. Justamente en este tipo de actividades donde los trabajadores son golondrina o son de interzafra, a veces son familias. Es que muchas veces son familia y está una problemática del trabajo infantil, está la problemática, bueno, muchas problemáticas que hay que trabajar. Para eso queremos estar más cerca del RENATRE y empezar a saber qué información tienen ellos y en qué los podemos ayudar nosotros. Un minuto para que me hables de ley de semillas, ¿cómo está el tema? Mira, venimos teniendo varias reuniones con diferentes actores privados que están interesados en el tema, por supuesto las entidades de la Mesa Agropecuaria, por supuesto ASA, ACREA, APRESID, CIARA, pero también tuvimos con esas producciones que por ahí no siempre están en primera plana, que son los legumbreros, los tomateros, los maniceros, quienes hacen algodón, etcétera, etcétera, que en general además son muchas empresas nacionales que necesitan urgentemente un marco de mayor previsibilidad para invertir en tecnología o muchas veces para lanzar al mercado desarrollos nacionales que ya existen y que no pueden lanzarlos porque tienen riesgo de perder toda la inversión. Te diría que las últimas mesas, casualmente en el día de hoy tuvimos unas, han sido muy alentadoras y de hecho ya se han incorporado parte de los legisladores a ese trabajo, así que estamos con muchas expectativas de que pronto se traslade la discusión al Congreso. Gracias, Hugo. Al contrario, ustedes. Hugo Rossi, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria, aquí en El Poder del Campo.